Lo que te voy a contar hoy no es para todos, amigos, ¿eh? He hecho algunos videos, ¿verdad? En los cuales he recibido algunas advertencias distintas, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Y por eso decidí grabar este video. Porque, o sea, el silencio ya no va conmigo, o sea, ya no es opción. Miren, todos hemos visto películas, ¿verdad? En donde sacerdotes gritando oraciones y demonios saliendo por la boca. O sea, eso es teatro, es así. La realidad es mucho más técnica, más sucia y sobre todo más permanente. Miren, hoy les voy a hablar sobre los recipientes de carne. No de cómo expulsar al mal, ¿verdad? Sino cómo, ¿cómo diríamos? Cómo domesticarlo. O sea, cómo atraparlo y cómo convertir un sistema nervioso humano en una jaula de alta seguridad. Hoy te voy a revelar protocolos de culturas que la historia oficial ha intentado borrar, pero bajo una condición: no intentes replicar las frecuencias que te voy a mencionar, ¿eh? O sea, mi responsabilidad termina donde empieza tu curiosidad, güey. Así que mira, siéntate, apaga la luz, ponte audífonos, ¿verdad? Y vamos a escribir una página más en este diario paranormal. Miren, vamos a sentarnos a hablar en serio ya. Olviden las películas de Hollywood, olviden los efectos especiales y esas escenas donde el demonio sale volando como una nube de humo negro mientras alguien grita oraciones en latín, güey. Eso es puro pinche teatro, güey. Es entretenimiento para que duermas tranquilo. La realidad de lo que llamamos el mal es mucho más técnico, mucho más sucio y sobre todo más física de lo que te han contado. El mal, cuando cruza a nuestro mundo, no es una idea, es una frecuencia. Es energía pura que no tiene dónde conectarse. Y como cualquier corriente eléctrica, si no encuentra un pinche cable, no puede manifestarse, pero si encuentra el conductor adecuado. Ahí es donde empieza la verdadera pesadilla. Miren, esto nos lleva a una zona que los mapas modernos raramente ponen, ¿eh? Solo he visto en 2 que 3 mapas de Google, ¿verdad? Que lo muestran, ¿verdad? Son montañas muy profundas entre Serbia y Bulgaria. En esos pueblos, donde el tiempo parece haberse detenido, en allá como por el siglo XVIII, yo creo, ¿eh? La gente no llama a un cura cuando alguien empieza a actuar de una forma extraña. Ahí no creen en el perdón, o sea, creen en el confrontamiento, en el confinamiento. Ellos saben perfectamente que un objeto inanimado, como una caja de madera, un espejo, un amuleto de plata, pues termina por romperse. El metal se oxida, la madera se pudre y el cristal se quiebra. Si encierras algo que es eterno en algo que se deshace, pues tarde o temprano la jaula se va a abrir. Por eso, ya hace siglos, los linajes más antiguos de esa región, o sea, familias que ni siquiera tienen apellido registrado, güey, inventaron lo que yo les llamo recipientes de carne. Y aquí es donde quiero que me pongas atención, güey. Porque esto no lo vas a encontrar en ningún libro de ocultismo de esos que venden en Mercado Libre, en Amazon y en esas pendejadas, güey. Imagínate que una familia elige a un hijo. No al más fuerte ni al más inteligente, sino al que nace con una sensibilidad especial. Estos niños que dicen ver cosas donde no hay nada, a ese niño no se le cría para ser el heredero de la familia. Lo crían para ser la cárcel de la familia. El ritual que ellos llaman el amarre de oro es una intervención que hoy consideraremos
pues como tortura médica, güey. Utilizan un hilo de oro puro de 24 quilates, bueno, más o menos, ¿verdad? Pero no es un hilo normal, es un filamento tan fino como un cabello humano, o sea, casi invisible al ojo. Y ha sido templado en aceites que prefiero pues ni mencionar por tu propia seguridad, güey. El proceso es quirúrgico, sin anestesia, güey, porque el sistema nervioso debe estar despierto. ¿Y por qué? Para que el sello funcione. Realizan una incisión mínima justo en la base del cráneo, acá atrásito, donde la columna vertebral se une con el cerebro. Ahí insertan el hilo de oro. El objetivo no es que el hilo se quede ahí suelto. El objetivo es que el hilo corra paralelo a la médula espinal. O sea, tocando cada terminación nerviosa desde el cuello hasta la rabadilla. Bueno, pero ¿por qué el oro? Porque el oro es el conductor más estable que existe en la Tierra, güey. Pero aquí viene la parte que te va a volar la cabeza, carnal. El oro no está ahí para proteger al niño. El oro está ahí para servir de pararrayos espiritual. Miren, cuando una entidad muy cabrona, vamos a dejarlo así, una entidad clase 5, ya ve que esos pinches vatos que se dedican a cazafantasmas ya le han puesto niveles de clases a las entidades. Una entidad clase 5, peligrosa, es lo que nosotros llamaríamos un demonio ancestral. Empieza a acosar un pueblo y empieza el desmadre. Los ancianos llevan a este niño, ¿verdad? O sea, al recipiente, si se puede decir así, y realizan el traspaso. No expulsan al demonio al infierno, lo invitan a entrar al cuerpo del niño. El demonio que busca desesperadamente una sinapsis, un cerebro que controlar, entra con toda su fuerza. Pero en el momento en el que toca el sistema nervioso del niño, se queda pegado al hilo de oro. El metal actúa como una cadena que amarra la energía de la entidad a los nervios del humano. Entonces, a partir de ese momento, esa persona deja de ser un ser humano y se convierte en una caja fuerte biológica. Esas personas, a las que en los Balcanes llaman los hombres de alambre, pasaban el resto de su vida encerrados en celdas de aislamiento sensorial, bajo los sótanos de monasterios que no aparecen en Google Maps, y no estaban ahí porque estuvieran locos. Estaban ahí porque eran una batería de alta tensión. Los pocos registros que existen de investigadores que lograron entrar a esas zonas en los años 40 dicen que si te acercabas a esas celdas, no escuchabas gritos humanos, escuchabas como un zumbidito constante, o sea, una vibración baja que te hacía doler los dientes. O sea, era la entidad tratando de salir, vibrando a una frecuencia altísima, intentando quemar el hilo de oro que la mantenía prisionera. El hombre que servía de recipiente sentía cada segundo de ese forcejeo. O sea, imagina sentir que tus nervios están siempre al rojo vivo, que cada latido de tu corazón es como una descarga eléctrica y que no puedes morir. Porque ese es el secreto más oscuro de este ritual. El hilo de oro mantiene el cuerpo encendido mientras la entidad esté dentro. El cuerpo del recipiente no envejece normalmente, además no se enferma. Se queda atrapado en un estado de agonía suspendida que puede durar 80, 90, 100 años. El recipiente solo muere cuando la entidad finalmente se rinde o cuando el hilo de oro se corta por alguna razón física. Ahora, me imagino que te estarás preguntando,
Bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ah, eso pasó en un lugar, en un país lejano. ¿O sí? Aquí es donde la historia se pone fea, para nosotros. Porque durante las guerras balcánicas, durante las invasiones soviéticas y el caos de los años 90 y todo ese desmadre, muchos de esos monasterios fueron saqueados. Los soldados no sabían lo que eran esos hombres esqueletizados. O sea, que estaban en los sótanos, güey. Para ellos eran solo prisioneros o locos, güey. Cuando estos hombres de alambre morían por el maltrato o por los bombardeos, los saqueadores hacían lo que siempre hace la gente ambiciosa. Les robaban el oro, güey. Extraían esos filamentos de los cadáveres, los fundían y los vendían en los mercados negros de Europa. Ese oro, cargado con décadas de rabia de una entidad que nunca pudo salir, se mezcló con otros metales, se convirtió en anillos de compromiso, en cadenas de bautizo, en relojes de lujo que hoy se subastan en casas prestigiosas. ¿Alguna vez has comprado una joya antigua y al ponértela has sentido una punzada de ansiedad que no puedes explicar? ¿O has sentido que la joya está caliente? Incluso si hace frío fuera. Miren, ha habido gente que reporta que tras comprar un anillo de segunda mano empieza a tener pesadillas donde se ven a sí mismos encerrados en un cuarto oscuro, rodeados de un zumbido eléctrico. No es tu imaginación, es la memoria del metal, güey. Es el residuo de la entidad que estuvo amarrada a ese oro. Y lo peor es esto, ese metal todavía está buscando un conductor. Ahora que ese oro está tocando la piel, está buscando sus propios nervios, bueno, tus propios nervios, güey, si tienes uno. Está buscando un nuevo recipiente. El demonio no se destruyó cuando el hombre de alambre murió, simplemente se quedó esperando en el metal a que alguien lo suficientemente ignorante se pusiera la joya para intentar saltar de nuevo a una médula espinal caliente. Así que mira, y la próxima vez que veas una oferta irresistible en un mercadillo acá pedorro de una joyería, o heredes una medalla de un pariente lejano que siempre estuvo enfermo, mira, piénsalo, carnal. El oro brilla, sí, pero a veces ese brillo es solo el reflejo de los ojos de algo que lleva siglos esperando que alguien le abra la puerta de su celda de carne. Así que tengan mucho cuidado con lo que dejan entrar en contacto con su cuerpo, porque algunas prisiones se llevan puestas en el cuello. Si lo que les conté de los Balcanes les pareció una atrocidad, ¿verdad? Lo que se practica en las zonas más profundas de África subsahariana, ¿verdad?, te va a hacer cuestionar si realmente queremos saber lo que oculta en la tierra, güey. Miren, ahí no usan oro. El oro es demasiado noble, demasiado limpio. En las regiones donde el desierto de Kalahari se junta con las minas de sal olvidadas, la técnica de encierro no es eléctrica, es química, güey. En la antropología oficial se habla de las momias de sal, pero se habla como un accidente de la naturaleza, cuerpos que se preservaron por el clima. Pero si hablas con los ancianos de las tribus nómadas que custodian las fronteras, ¿verdad?, invisibles del desierto, ellos te van a decir la neta. Estos cuerpos no se quedaron ahí por accidente, fueron puestos ahí para servir de cárceles silenciosas. Los llaman hombres de sal o los caminantes de corteza blanca. Miren, hay entidades que no son como los demonios europeos. No buscan susurrarte al oído ni tentarte, ¿no? Son entidades de clase goélica, güey. Son seres que no tienen forma humana. Son como un hambre antigua que devora la energía vital de pueblos enteros. Cuando una de esas cosas despierta,
No basta con un ritual de una noche. Necesitas algo que dure 1000 años. Y para eso, la carne viva no sirve porque se pudre. A menos que sepas detener el tiempo de las células. El proceso de creación de un hombre de sal es lo más cercano al infierno que he leído en algunos archivos de una sociedad geográfica que sigo. No eligen a un niño, eligen al hombre más fuerte, o al guerrero, o a alguien que haya cometido un crimen imperdonable. El castigo no es la muerte. El castigo es el confinamiento eterno. El ritual empieza con la purga de agua. Obligan al sujeto a ingerir cantidades estúpidas de sal. Es mezclada con hierbas que paralizan los riñones, pero mantienen el corazón latiendo. No más. Durante semanas, el cuerpo del hombre empieza a expulsar toda su humedad. La piel se le pega a los huesos, los ojos se le hunden, pero gracias a estas hierbas, la conciencia no se apaga. El sujeto está despierto mientras su propio cuerpo se convierte en un desierto. Ahora, ¿pero por qué hacen esto? Porque estas entidades antiguas necesitan humedad y sangre para manifestarse. Al meter a la entidad en un cuerpo que ha sido deshidratado hasta el límite, el demonio se encuentra atrapado en una prisión de cristal. Las células de sal actúan como millones de espejos diminutos, que reflejan la energía de la entidad hacia adentro. Entonces el demonio intenta expandirse, pero choca con una pared de sodio que le drena su propia fuerza. Una vez que el huésped está listo, y se puede decir listo en esas condiciones, ¿verdad? Lo llevan a las minas de sal más profundas, así neta, kilómetros bajo el nivel del mar, y lo sellan en una cámara de presión. Pero mira, aquí viene lo perturbador, para no decir más feo. El hombre de sal no está muerto. Sus órganos están petrificados, sus pulmones no se mueven, pero su sistema nervioso está en un estado de hibernación salina. Miren, alguna vez me tocó hablar con gente que ha trabajado en excavaciones ilegales allá en Namibia, cuando anduve por mis viajes por África. Mineros que buscaban diamantes y terminaron abriendo cámaras que no debían, me contaron que cuando encuentran a uno de estos dichosos hombres de sal, el cuerpo se ve blanco, como si estuviera cubierto de nieve. Y me dijeron algo que todavía me da un chingo de pesadillas, güey. Si pones una luz, ¿verdad?, potente, así como esta lámpara así del LED, güey, frente a los ojos de esa momia, las pupilas, que son cristales de sal pura, se contraen, cabrón. O sea, el hombre sigue ahí dentro, 1000 años después, sujetando al demonio con sus dedos de piedra. O sea, es un equilibrio perfecto. El cuerpo seco mantiene al demonio débil, y el demonio, con su energía oscura, evita que el cuerpo se convierta en polvo. O sea, son dos enemigos encadenados en un brazo que no termina nunca. Digo, en un abrazo. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, eso es en África, bajo tierra, ahí se queda, güey. Pues ojalá fuera así, güey. El problema es que vivimos en un mundo donde la industria minera no tiene escrúpulos, güey. He seguido muy de cerca reportes en revistas amarillistas en Sudáfrica y de Namibia, de esas que solo se consiguen en los puestos esos más pedorros, y que los gobiernos pues les vale madre lo que saquen. Ahí entrevistan a operarios de maquinaria pesada que aseguran que las grandes corporaciones han perforado cámaras que no aparecen en los mapas geológicos oficiales, güey. Un testimonio que leí, neta, ese sí me heló la sangre, fue el de un perforador de diamantes en la zona de Caribip. Él cuenta que cuando las máquinas trituran por accidente a una de estas cápsulas de sodio, el aire del túnel cambia al instante.
sea, no es polvo común. Es lo que los mineros llaman el aliento del muerto. Dicen que es una sal tan fina que se te pega en la garganta y en la piel, güey. Y no hay agua en el pinche mundo que te la pueda quitar. En estas revistas amarillistas, ¿verdad? Se puede decir así, o Nota Roja Africana, informan sobre casos de locura colectiva en los campamentos mineros. Que trabajadores, tras estar expuestos a estos derrumbes, empiezan a caminar dormidos hacia las profundidades de la mina. Los encuentran rescatando las paredes que con las uñas, ¿verdad?, que se desprenden buscando desesperadamente. Pero no buscan agua, buscan la humedad de otros cuerpos. O sea, es como si el demonio, al verse libre de su prisión de sal, intentara reconstruirse usando el sudor y la sangre de quienes lo despertaron. Miren, incluso circulan fotos borrosas, ¿verdad? Ya saben que nunca se toman fotos buenas en foros de la Deep Web, ¿verdad?, donde se ven estos cuerpos blancos. Los hombres de sal siguen cargados en camionetas militares sin ninguna identificación. La ciencia oficial, ¿verdad?, por supuesto, dicen que son solo formaciones de silicato o cadáveres momificados por procesos naturales. Naturales madres, güey. Pero los hombres que estuvieron allá abajo, los que vieron cómo esa pupila de cristal se movía bajo la luz de sus lámparas, saben que no es piedra. Es una cárcel que acabamos de romper con un taladro de alta potencia. Miren, ¿saben qué es lo más aterrador que mencionan estos reportes? Que la sal de esas cámaras, la que estuvo en contacto directo con la entidad durante siglos, a veces se filtra en los cargamentos de sal industrial. O sea, que se usan para el proceso químico o incluso para ablandar el agua en grandes complejos hoteleros de lujo de la costa africana. Y hay reportes de turistas que tras bañarse en esas aguas dicen sentir que su propia piel empieza a endurecerse, o sea, a volverse blanca, y que durante las noches escuchan un zumbido que viene desde dentro de sus propios huesos. Miren, mucha gente se ríe de esto y dice, bueno, pues son puras leyendas para asustar a los trabajadores y que no se roben el material. Pero yo les pregunto, ¿por qué hay zonas del desierto que los satélites siempre muestran nubladas o con interferencia? ¿Por qué hay familias ricas en Europa que pagan fortunas por trozos de sal ancestral para sus altares privados? Miren, tengan cuidado con lo que consideran solo un mineral. La tierra tiene memoria y algunas cosas se enterraron bajo kilómetros de sal, no para que el tiempo las borrara, sino para que la presión las mantuviera compactas. Porque cuando el hombre de sal se rompe y se mezcla con el aire, lo que sale de ahí no tiene sed de agua, tiene sed de una vida que le fue robada hace milenios. Y está buscando desesperadamente un cuerpo nuevo, o sea, un cuerpo húmedo y caliente donde volver a anclarse. Así que tengan cuidado con el polvo que respiran, porque a veces lo que parece una simple alergia o una sed persistente es el primer signo de que un huésped antiguo acaba de encontrar en ustedes su nueva celda de carne. Si creen que el oro de los Balcanes o la sal de África son métodos extremos, lo que ocurre en los monasterios no registrados de las cordilleras del Tíbet entra en una categoría que la ciencia moderna ni siquiera se atreve a tocar, güey. La ingeniería del sonido mental. Miren, en estas altitudes donde el oxígeno escasea, y el cerebro empieza a alucinar, los monjes de las sectas de los Nangapa, que han sido perseguidos últimamente, perfeccionaron un método de confinamiento que no requiere de cadenas físicas. Ellos entendieron que un demonio no es un cuerpo, es una idea que se repite
Y para atrapar una idea necesitas una estructura lógica que no contenga salida. Lo llaman el mantra infinito. Ok, miren, en la mecánica del encierro, el recipiente aquí es un monje que ha pasado 30 años en silencio absoluto. Bueno, ¿para qué? ¿Para limpiar el disco duro de su conciencia? Cuando el monasterio identifica a una entidad de clase mental, esos entes que no rompen cosas, sino que rompen voluntades, güey, y causan locuras colectivas. Entonces, el monje se ofrece como huésped voluntario. Ahora, miren, en el ritual, a diferencia de los otros métodos, aquí el demonio entra por el oído. Se dice que el monje se sienta frente a la entidad y empieza a recitar un mantra que no tiene final gramatical. Es una frase geométrica, ¿va? Es como un bucle de sonido que se muerde la cola. En ese momento en que la entidad intenta poseer al monje, se queda atrapada en la estructura del mantra. Es como, digamos, un virus informático que cae en un bucle infinito de procesamiento. El demonio gasta toda su energía intentando encontrar el final de la frase, pero la frase no termina nunca. He leído reportes, en boletines de investigaciones paranormales, pero esos de allá de los años 70s, 80s, por ahí, que fueron escritos por alpinistas, que se desviaron de las rutas permitidas en el Annapurna, digo. Entonces, ellos cuentan que encontraron cuevas selladas con bloques de hielo donde se alcanzaba a ver a un hombre sentado inmóvil como una estatua de granito. Y lo más gacho no era que estuviera vivo a esa temperatura, sino que si te acercabas y acercabas el oído a la pared de hielo, no escuchabas el viento ni sonidos, escuchabas un susurro constante, una vibración que parecía venir de un motor eléctrico que nunca se apagaba. Es el monje que está repitiendo el mantra dentro de su cabeza varios siglos después. Su cuerpo está congelado, pero su sinapsis sigue. O sea, disparando la cárcel de sonido que mantiene a la entidad en un estado de parálisis lógica, si se puede decir así. ¿Y saben qué reportan las revistas allá en la India sobre estas cuevas? Que cuando los buscadores de tesoro o los traficantes de reliquias y toda esa madre, también dicen que, y también turistas pendejos, ¿para qué nos hacemos güeyes? Entran y rompen el silencio del monje, ya sea moviéndolo o simplemente hablando fuerte. Pues allí el ciclo se rompe. El monje muere al instante, pues porque su sistema nervioso se quema por el exceso de voltaje. Y la entidad que ha estado procesando ese mantra durante siglos sale con una inteligencia multiplicada, cabrón. Miren, dicen que las personas que han estado cerca de una de estas cuevas abiertas regresan a la civilización con una condición que los médicos llaman tinnitus severo. Pero no es un silbido normal. Ellos juran que escuchan una voz que les repite la misma frase una y otra vez, día y noche, hasta que pierden la razón, güey. O sea, es el demonio intentando usar el cerebro de ellos como un nuevo procesador a terminar de descifrar el mantra que lo tuvo preso. Miren, hay que tener cuidado, y más con los lugares que visitan por turismo espiritual, porque a veces ese silencio sepulcral del de los templos antiguos, no es paz, güey. Es el esfuerzo sobrehumano de alguien que está aguantando la respiración mental. Y lo hace para que algo mucho peor no se despierte. Porque en el momento en que dejas de escuchar el mantra, es cuando realmente deberías empezar a correr. Bueno,
Después de escuchar todo esto, muchos de ustedes van a apagar la pantalla y van a seguir con su día. O sea, van a pensar que solo son historias de revistas amarillistas, leyendas de mineros que se volvieron locos, o de palabras de un loco que está hablando en pantalla, ¿verdad? Y honestamente, pues espero que tengan razón, güey. Espero que ese anillo antiguo que llevas puesto en la mano sea solo oro normal, oro viejo. Espero que esa sal que compraste en el mercado de sal de importación, porque ahorita anda muy de moda que la gente compra productos importados de otros países, ¿verdad? Que esa sal sea solo sodio, güey. Y espero que ese zumbido que escuchas en tus oídos cuando hay demasiado silencio sea solo cansancio. Pero si algo de lo que te conté hoy te hizo vibrar los dientes, si sentiste que una parte de tu cuerpo se puso fría mientras hablaba de los hombres de sal, no lo ignores, güey. Tu sistema nervioso es más sabio que tu lógica y a veces reconoce una celda antes de que la puerta se abra. Miren, no me creas a mí, güey. Así, solo mantente atento. Si ves que alguien a tu alrededor cambia de mirada de un segundo a otro, o si sientes que un objeto en tu casa empieza a pesar más de lo normal, recuerda lo que hablamos hoy. El mal no busca iglesias, busca conductores. Miren, si les interesa que les siga rascando en estos archivos que nadie quiere que se abran, ya sabes qué hacer. Déjame tu comentario. Si alguna vez has sentido que algo se saltó hacia ti desde un objeto antiguo, escríbeme. Y suscríbete al canal. Cuiden sus nervios porque ellos son lo único que los mantiene a salvo. Se despide su amigo René del Diario Paranormal. Buenas noches.